Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a la conferencia de nuestro curso Lenguajes Formales y de Programación, sección A-. La conferencia la hemos titulado 1, pero también 0, el autómata cuántico, y va a ser impartida por el ingeniero Kevin Laspap, el cual ya se encuentra por acá. Él es catedrático del curso de Compiladores 1 y cuenta con muchos estudios y mucha experiencia, principalmente en el área de compiladores y más recientemente en el área de computación cuántica. Así que le dejo el espacio, ingeniero. Muchas gracias por haber aceptado. Gracias. Muchas gracias, Luisa. Buenas noches a todos. Qué gusto verlos. Qué gusto me da también el hecho de poder ver a los estudiantes, a ustedes estudiantes, ¿verdad? Conectados en una actividad fuera de clases o algo así, ¿verdad? Creo que eso es enriquecedor en gran medida. Bueno, sin más preámbulo, voy a empezar a presentar, ¿verdad? Solo denme un momento, voy a buscar mi presentación. Ahorita presento y me confirma. Listo. ¿Sí logran ver mi pantalla o todavía no? Ahí está. Perfecto. Bien. Gracias a todos. Bueno, ustedes pueden ir colocando ahí sus dudas, sus preguntas, algún tema que quieran platicar o hablar. Voy a estar tratando de ver el chat, ¿verdad? Para que pues esto no sea solo como un monólogo, sino que pues ustedes también tengan sus dudas y todo. Al final alguien me dijo, cuando sientas que estás aprendiendo cuántica, ten por seguro que no entiendes nada de cuántica, ¿verdad? Al final así se siente, ¿verdad? Mientras uno se va adentrando a estos temas, pues menos se entiende, ¿verdad? Y es que son temas tan complejos. Y si bien es cierto, nosotros tenemos el potencial, nosotros como ingenieros y ustedes como futuros ingenieros, nosotros no tenemos, subestimamos mucho la parte matemática, ¿verdad? Una vez terminamos nosotros nuestras matemáticas en la facultad, listo, ahí nos fuimos, ya nunca las volvemos a ver, pero hay mucho contenido enriquecedor, ¿verdad? Pero eso, ¿a dónde va esto? Porque pues tenemos el potencial para entender estos conceptos cuánticos. Bien, entonces, más o menos la charla va a ir segmentada en estos temas. Una introducción, ¿verdad? Sobre qué es el autómata finito, recordando un poquito, y el porqué del autómata cuántico. Vamos a hablar un poco de los principios de los autómatas cuánticos. Vamos a ver un ejemplo del autómata cuántico. No va a ser tan grande, sinceramente, va a ser pequeño, no va a ser tan grande el ejemplo, pero quiero que vean cómo funciona, ¿verdad? No es tan complejo, ni vamos a enseñar, ni voy a enseñar, ni vamos a platicar de cómo se construye, porque una cosa es construirlo y otra cosa es ya tener el resultado y simplemente ver cómo funciona. Eso es lo que vamos a hacer, simplemente, y a nivel teórico, ¿verdad? También hay otras formas de poder implementarlo. Vamos a platicar, tal vez no tanto de aplicaciones, sino qué desafíos o qué nos viene en un futuro. Y al final cerramos con unas preguntas. Bien. Entonces, tenemos la primera premisa. ¿Qué son los autómatas? Y me gustaría que participemos. Vamos colocando ahí en el chat para ustedes qué viene siendo un autómata. Ahí coloquémoslo ahí en el chat, ahí como posiblemente una definición que podríamos dar. Ahí voy viendo, vamos a ver. Una máquina de estados, perfecto, gracias Anthony, es correcto, es una máquina de estados, ¿verdad? Ya vamos a ver ahí la definición que yo le doy a los autómatas, pero a grandes rasgos sí es una máquina de estados el autómata, ¿verdad? Un dispositivo que sigue unas acciones. También es una muy buena definición.
Una máquina de estados finitos también es una muy buena definición. Ahí le agregamos finitos. Es muy importante cuando nosotros estamos hablando en el área de compiladores, siempre vamos a encontrar el tema finito, ¿verdad? Nosotros no vemos la profundidad de esa palabra, pero por ejemplo, todo, ya sean las fases de léxico, sintáctico, semántico y todas las fases del compilador son finitas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los lenguajes son finitos. Herramienta que indica movimientos en el tiempo. No lo sé si en el tiempo, podría ser posiblemente con base a lo que está evaluando, ¿verdad? Creo que el tiempo tal vez no tiene tanta influencia en eso, sino que más bien lo que evalúa sí tiene influencia en él. Una estructura que sigue procesos claros, sí, pasos, ¿verdad? Al final es como un algoritmo. Entonces, ¿qué entendemos nosotros como autómatas finitos? Yo lo coloco acá una definición, tal vez que estamos condensando todo y lo estoy viendo desde el punto de vista de compiladores, de un compilador. Es una máquina de estados y transiciones que regularmente modelan un patrón para su posterior validación si pertenece o no a un lenguaje. Estamos hablando ya netamente de un autómata finito determinista aplicado a un compilador, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que es una máquina de estados y transiciones, ¿sí? Nosotros si vamos desglosando el autómata y lo dibujamos con un grafo, vamos a ver que al final parecieran, cuando nosotros estamos aceptando una cadena, pareciera una lista, ¿verdad? Un estado 1 se va a estado 2, se va a estado 3. A los estados a donde no fue, pues tal vez no me interesa saber a dónde no fue. Simplemente me interesa ver el camino que formó y al final vemos una lista que podemos entender nosotros, que es, como bien decían ahí, una serie de pasos que me va a determinar en aplicación a los compiladores, o en este caso al análisis léxico, me va a determinar si una cadena pertenece o no a un lenguaje, únicamente, ¿verdad? Esa es la tarea de un autómata finito. Tenemos diversos autómatas finitos, recordemos, eso lo hemos ido estudiando, los deterministas y los no deterministas, pero no vamos a entrar en ello. Este es como un preámbulo o una vista previa de lo que podemos platicar sobre los autómatas. Y ustedes ahí, gracias a Anthony, a Víctor, Álvaro, Silvia, Asher, que tenemos el concepto claro, ¿verdad? Vamos bien, ¿verdad? Entonces, ahora la consulta es, ¿de dónde viene el autómata cuántico? ¿Por qué hay un autómata cuántico? Bueno, entonces tenemos aquí tengo unas imágenes al final, pues la imagen más a la izquierda es de una noticia de hace unos años, sinceramente. Aquí está. De hace unos años, la verdad, era cuando las computadoras cuánticas pues estaban teniendo una relevancia bastante alta, ¿verdad? Digamos año 2010, por ahí, 2011, 2013, en el cual eran estructuras bastante robustas. Pero ya el año pasado, no sé si ustedes, si están ahí al tanto de las noticias de la informática, pues aquí lo que tenemos es Willow. Willow es un procesador cuántico en el cual creo que uno de los mayores logros de Willow es poder condensar todo ya en chips más convencionales, ¿verdad? Como lo hemos visto nosotros tal vez cuando vamos a comprar, o si alguien ha tenido la oportunidad de ver un procesador previo a su instalación, o en su instalación son microchips bastante pequeños, en el cual condensan mucha potencia computacional. Entonces creo que lejos de todo lo que se menciona, ¿verdad? De que aquí van a haber universos paralelos, no sé si ustedes, tal vez alguien ahí escuchó eso, el que tal vez haya escuchado la noticia de este procesador Willow, ahí habrá escuchado que hasta de nada estaban diciendo que hay universos paralelos aquí, que por la cuántica y todo. No, al final pues simplemente es otro tipo de computación, pero creo que uno de los avances más grandes es poder ya estar condensando en estructuras más básicas, más pequeñas, procesadores cuánticos, o incluso poder computacional cuántico, que pasamos de tener, o nosotros como humanidad, ¿verdad? Yo como tal no, pero pasamos de tener esta computadora
muy gigantesca, ¿verdad? Que al principio eran así los primeros diseños, ¿verdad? Que tenían que tener un aislante y diversas series a ir evolucionando, y creo que eso es uno de los principales hitos en la computación cuántica. Pero ahora el tema es el por qué un autómata cuántico. ¿Por qué? O sea, tenemos nosotros el hardware ya avanzando, tal vez no está en pañales todavía, ¿verdad? No es que haya ya súper avanzado, no, todavía estamos teniendo bastante pasos importantes, pero todavía no son tan sólidos como para decir, bueno, vamos a comprar una computadora cuántica, o sea, todavía no. Pero el porqué de todo este tema del autómata cuántico que estamos en sí platicando en esta noche. Bueno, recordemos nosotros, al final, no sé si ya habrán tenido la oportunidad de haber leído la definición de qué es un compilador, pero al final cada computadora tiene un lenguaje, ¿verdad? Comúnmente se le dice que el compilador es el que trae los lenguajes de alto nivel a bajo nivel. Es como ya en compiladores uno pues vamos puliendo esa definición y vamos desmintiendo algunos temas. Pero comúnmente se le dice eso, ¿verdad? Que es para que la computadora nos entienda, ¿verdad? Eso es lo que se dice. Entonces, si las computadoras tienen su propio lenguaje, por lo regular es ensamblador, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el ensamblador de un Core i7 no es el mismo ensamblador de, qué sé yo, de... Entonces, regresando al tema, y con la disculpa del caso, ¿de dónde vienen? Al final, como yo les decía, cada procesador y cada computadora maneja un propio lenguaje, ¿verdad? Por ejemplo, los M1 o los M2, los M3, hasta los M4 que ya hay en este momento todos los sistemas operativos y todos los dispositivos Mac, también tienen su propio lenguaje. Y no crean que, por ejemplo, un lenguaje ensamblador es el mismo para una Mac que para un Core i7, por ejemplo, de Intel o una AMD. No son las mismas instrucciones, no es el mismo lenguaje. Y lo mismo pasa con todos los procesadores cuánticos. No hablan el mismo lenguaje. Hablan un lenguaje totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a comunicarme? ¿Cómo voy a realizar yo aplicaciones o cómo voy a realizar implementaciones en una computadora que no habla un lenguaje que por lo regular puede llegar a ser común, como lo es, por ejemplo, el lenguaje ensamblador? Que el lenguaje ensamblador, pues, si bien es cierto, tiene sus diferencias con cada uno de los dispositivos, no va a ser el mismo. Tiene leves diferencias, pero hay como algo familiar. Pero en la cuántica, pues también va a tener sus propios procesos, sus propios registros, su propia forma. ¿Por qué? Porque recordemos, su forma de ver el mundo, por decirlo así, no es el mismo. Entonces, ¿de dónde viene esto? Quiero que veamos este enlace. A mí se me hace bastante interesante este tema. Vamos a ver si puedo. Voy a quitar este temita. Bien. Entonces, a mí se me hace bastante interesante lo que les voy a mostrar en este momento. Voy a dejar de presentar y voy a presentar mi pestaña que acaba de aperturar para que podamos ver qué es lo que quiero yo centrarme en este momento. Bien. Solo déjenme, que tengo que confirmar acá. Ahí está, listo. En este momento les quiero mostrar algo. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención lo que nosotros podemos, lo que el ser humano puede llegar a entender, ¿verdad? Y les quiero mostrar, solo está cargando. No, no es esta. Bueno, está todavía validando ahí que soy un humano, dice. Me imagino que muchas peticiones he hecho acá. Bien. Entonces, acá lo que les estoy, le voy a dar un poco de zoom. Lo que les estoy mostrando o presentando en pantalla
es un estudio que se realizó en 1997 sobre las gramáticas y los autómatas cuánticos. En ese entonces, en los 90, no existía poder computacional a nivel de hardware para implementar, pero ellos, estos científicos de la Universidad de Santa Fe, en Estados Unidos ya habían visto la necesidad de implementar estos tipos estos tipos de lenguajes, estos tipos que ya habían nacido en los 80s, por cierto, en los 80s ahí habían nacido los primeros lenguajes cuánticos, y la curiosidad de la gente de decir, bueno, ¿qué pasa si la mecánica cuántica se le aplica a la computación? Pero era netamente teoría. Y estas personas desarrollan los primeros modelos de gramáticas y de autómatas cuánticos, ¿verdad? Entonces es bien interesante que nosotros podemos observar hasta dónde pueden llegar la imaginación de las personas combinado con los conocimientos científicos. Entonces, al final, esta publicación científica, ellos empiezan a venir, y bueno, aquí mencionan los principios de Schrödinger y todos los ya mencionan, y el aprovechamiento, vamos a ver, este ejemplo es clásico y lo vamos a ver un poco más adelante, ¿verdad? Y ahí todo un concepto que ellos presentan, tanto de gramáticas como de autómatas cuánticos, ¿verdad? Esto fue hace casi 30 años, ¿verdad? En el 97 que ellos realizaron este estudio. Imagínense, hace 30 años había ya gente estudiando autómatas y gramáticas cuánticas. Entonces, a veces yo les digo a mis estudiantes, y se los digo a ustedes también, ¿verdad? Que nosotros no podemos venir y desestimar o venir y subestimar, mejor dicho, lo que nosotros recibimos aquí en San Carlos. Incluso deberíamos estar más apasionados por lo que viene, ¿verdad? O sea, por exigir más a que nuestros catedráticos o nuestro contenido se vaya actualizando, ¿verdad? Entonces, es interesante, ¿verdad? Aquí como ellos colocan todo el tema de los autómatas y las gramáticas cuánticas, se los voy a colocar en el chat para que pues ustedes puedan observar de dónde viene toda la teoría. Si bien es cierto, puede que este no sea el primero, pero sí es uno de los primeros. No lo tengo tan claro, pero sí es uno de los primeros estudios que se realizaron sobre autómatas y gramáticas cuánticas, ¿verdad? Entonces, es bien interesante que nosotros veamos de dónde viene todo este tema, ¿verdad? Al final, la idea que ellos tuvieron en un inicio, vamos a regresar a la presentación, la idea que ellos tuvieron en un inicio es cómo sería si en un caso hipotético existiera la computación cuántica, cómo sería una gramática, cómo sería un autómata, ¿verdad? Al final esa es como que la pregunta que ellos se hicieron, ¿verdad? Eso fue el cuestionamiento que ellos en algún momento se plantearon, ¿verdad? Entonces, solo déjenme, voy a volver a presentar porque me dio un error acá. Entonces, de ahí nace, ¿verdad? De ahí nace de venir y decir, bueno, ¿cómo mezclamos nosotros la mecánica cuántica con en este caso, compiladores? Bien, solo, Luisa, ¿me confirmas si se les quitó permisos para compartir? Porque ahorita no puedo compartir pantalla. ¿O se configuró algo? No, ingeniero, no moví nada de los permisos. Si me permite, un momento voy a revisar. Sí, me está dando error a regresar de compartir. ¿Se pudiera revisar? Gracias. Bien, entonces, regresando un poco y pues sin ánimos de venir y pararnos en la presentación, de ahí viene, ¿verdad? De los principios de la mecánica cuántica. Así como en su momento los principios de la computación, de la álgebra booleana se aplicaron a la computación tradicional que estamos nosotros acostumbrados a manejar,
en este momento nosotros ya tenemos principios de mecánica cuántica. Como les digo, en los 80 nacen los primeros algoritmos cuánticos, ¿verdad? Eso fue en los 80 que al final es gente que simplemente piensa, ¿qué pasaría si, verdad? ¿Qué pasaría si pasa esto? ¿Qué pasaría si yo hago esto? ¿Qué pasaría si aplico este principio que hace más de, qué sé yo, en ese entonces, hace 60, 50 años salió con todos los temas de Albert Einstein y todo este conjunto de científicos? Bien, voy a volver a intentar, perdón. Solo permítame, creo que es de mi lado. Ahí te pasé el error, Luisa. Voy a revisar si es de mi lado. Si necesito yo reiniciar el navegador, pues les estaré indicando en este momento. Voy a salir de la llamada un minutito, a lo mucho, para solventar este tema. Regreso en un minuto y disculpen ahí el temita. Listo, gracias. Disculpen ahí el inconveniente. Bueno, entonces nace de ahí, ¿verdad? Nace de la curiosidad de la gente que tiene al momento de decir, bueno, ¿qué pasa si existiera? Porque estamos hablando de hace 30 años. Hace 30 años no existía existían las bases teóricas, pero no existían las bases de hardware, ¿verdad? Así como actualmente no existen muchas cosas y muchas personas se siguen imaginando qué pasarían, ¿verdad? Entonces, todo este tema viene desde los 90, hace más de 30 años, ¿verdad? Entonces, al final, ya para ir avanzando, y ahí el tema, y con la disculpa del caso de los problemas técnicos que acaba de tener, bueno, ¿de dónde vienen los principios? ¿De dónde vienen? ¿Qué son los autómatas al final cuánticos? Bueno, nace de al final esto se llama un espacio de Hilbert, el que tenemos nosotros en pantalla, el cual nosotros podemos observar el 0 y el 1, o el estado alfa y el estado beta. Ahí tenemos unas nomenclaturas que por el momento no nos interesa saber, pero estas nomenclaturas pues son las nomenclaturas de Ket. Entonces, al final es esto. Tenemos los dos posibles estados representados por medio de un espacio de Hilbert.
Por ejemplo, cuando nosotros decimos, estamos en el estado 1 y con X nos vamos al estado 2 y así, cuando estamos armando nuestros autómatas, esos son estados. Pero acá nosotros tenemos estados basados en el espacio de Hilbert, que son espacios matemáticos. No sé si ustedes han escuchado el famoso principio, ¿verdad? Al final es el principio de superposición y ahorita lo vamos a explicar, pero el famoso el postulado de Schrödinger y su gato, ¿verdad? Es algo así. Está muerto, está vivo, una sola vez. Por eso, cuando Luisa me hace la invitación, yo le digo, me gustaría un título que sea explicativo. Al final, ¿es 0 o es 1? Al final, así se comporta un estado cuántico. Bien, entonces esta es la base, así, nosotros en los autómatas cuánticos ya no vamos a tener 0, 1, 2, 3, 4, los típicos estados, sino que vamos a estar, por ejemplo, el estado 1 va a estar dado por esto, el estado 2 por otro postulado similar, y así sucesivamente, ¿verdad? Ya vamos a ver un ejemplo pequeño de cómo se pueden observar. Bien, entonces, otro principio en el cual se basa todo el tema de los autómatas cuánticos en mecánica cuántica es el principio de superposición. ¿Qué es el principio de superposición? Tuve la oportunidad hace unos años de platicar con un matemático y me decía él, al final los físicos solo mencionan o solo hablan ¿cómo me decían? Solo hablan como que con supuestos, decía él. ¿Cómo que es eso de un gato? Me decía. Al final aquí la superposición se tiene que presentar con una ecuación y todo, nada que con gatos, me decía él en ese entonces. Pero al final el principio de superposición es eso. Por ejemplo, aquí el objetivo, lo que dice a grandes rasgos la paradoja de Schrödinger, que Schrödinger es uno de los precursores o de los fundadores de toda la mecánica cuántica, lo que él menciona es que él encierra un gato con un veneno y con un interruptor. Cuando enciende el interruptor, el veneno se esparcirá y el gato morirá. Pero también el gato puede no encenderlo y estar vivo. Entonces, un agente externo, va a decir, bueno, el gato está vivo, está muerto. Al final está en los dos estados. Por ejemplo, una vez lo estaba platicando con un compañero y le puse este ejemplo. Estamos en una oficina, pongámoslo en la Facultad de Ingeniería. Estamos en el tercer nivel del T3, le digo yo. Por ejemplo, parafraseando, porque el ejemplo era una oficina, pero por ejemplo, ustedes estamos en el tercer nivel del T3 y uno de ustedes, por ejemplo, Alan, estoy con Alan y Alan dice, voy a bajar, pero no me dice a dónde. Para mí va a estar en el primero o en el segundo nivel, al mismo tiempo. Algo así se puede entender este principio de superposición, la capacidad de estar en dos estados a la vez. Eso es un ejemplo sencillo de decir, bueno, Alan va a bajar, puede estar en el primero o en el segundo. Y al final el postulado está en el primero y en el segundo nivel. Al mismo tiempo está en los dos. ¿Por qué? Porque nunca me dijo a dónde iba. Solo me dijo voy a bajar. Y Alan baja y está en el primero o en el segundo. Y eso se puede representar por medio de un estado cuántico, o es decir, un espacio de Hilbert. Entonces, ese es el fundamento de los autómatas y ya lo vamos a ver en un ejemplo. Interferencia, bueno, ya vamos a hablar mejor. Esta slide se me fue, pero la interferencia lo podemos ver acá perfectamente en la medición. ¿Qué es la medición? Y esto, ojo, quiero tocar este tema. Esto hace que las computadoras cuánticas, muchas veces, una vez escuché una charla que decía una persona, es que la computadora cuántica es más rápida, decía. Y no se sabe. Puede que sí, puede que no. Por ejemplo, nosotros queremos meternos en una sesión de Meet. Puede que para una computadora cuántica no va a poder, no sé, no lo va a poder ejecutar al 100% y vamos a tener que conectarnos en una computadora convencional. No se sabe, ¿verdad? Al final,
Cada quien por su lado. ¿A dónde quiero llegar con esto? El autómata normal, el autómata finito, no necesita medición, mientras que el autómata cuántico sí necesita medición. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, por ejemplo, con el compañero que le decía, que yo le decía, si bajas ya estamos en el tercero y bajas, decís que vas a bajar, pero no me decís a dónde, vas a estar en el primero y en el segundo a la vez, porque yo no sé. Pero hay un acto que tengo que hacer para determinar dónde está. Al final no siempre va a ser 1 y 0 a la vez. Hay un acto que tengo que hacer. ¿Cómo se llama ese acto? Medición. ¿Verdad? Al final, en el caso del tan mencionado ejemplo del gato, ¿cuál es la medición? Abrir la caja. Abriendo la caja, voy a saber si el gato está vivo o está muerto. Esa acción de medir es lo que en muchas ocasiones hace que la computadora cuántica no resuelva problemas que la computadora convencional puede resolver. No lo sé, por ejemplo, si nosotros usamos una computadora cuántica, que créanme que yo estaría encantadísimo que algún momento alguna computadora cuántica llegue a la San Carlos, ¿verdad? En algún momento en mis loqueras le pregunté a IBM si podía y obviamente pues me mandaron por otro lado, pero bueno, el punto es que donde quiero llegar es que o sea, nosotros no vamos a, imagínense, aquí llega nuestra computadora cuántica y lo primero que yo voy a hacer, bueno, primero que nada, yo estaría haciendo fila para probarla y lo primero que haría tal vez un hola mundo, y que sí que ese hola mundo se tarda 2 minutos. ¿Pero por qué? Porque son tareas que se crearon para computadoras convencionales. Mientras que para computación cuántica son otras tareas. ¿Por qué? Porque su comportamiento es diferente. Y por ejemplo, el hola mundo va a tener que hacer principios de medición por una H, por una U, y Dios nunca va a terminar eso. Se va a tardar. Eso es lo que hace tardado al final, como les digo. ¿Qué pasa con por ejemplo, con el caso de, qué sé yo, vamos a poner a otro estudiante, por ejemplo, Ludwig, baja y me dice, voy a bajar. No sé si está en el primero o en el segundo nivel del edificio. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a determinar dónde está? Midiendo. ¿Y cómo mido? Bueno, voy a bajar el segundo y voy a ver en todos los salones. ¿Aquí está? No, no está. Voy a bajar el primero. ¿Aquí está? Sí, aquí está en el primero. Ese es el principio de medición, lo cual la computadora convencional no lo tiene, ¿verdad? Entonces, esos son los principios en sí de la computación cuántica, ¿verdad? Bien. Bajo estos principios, ¿verdad? Del estado cuántico, que quiero que nos miremos, que nos quedemos con esta ecuación o este espacio de Hilbert, bajo este estado, bajo el principio de que un autómata cuántico está diseñado para que sea medible y todo en sí, todo el proceso de mecánica cuántica debe de ser medible, quiero que veamos lo siguiente. ¿Cómo funciona un autómata cuántico? Entonces, no vamos a hablar en técnicas porque así como, por ejemplo, hay autómatas finitos, deterministas y no deterministas en el mundo tradicional o convencional, en el mundo cuántico hay fin de autómatas también, incluso pues también no estamos llegando a un consenso. Recordemos que al final estos temas están naciendo, ¿verdad? Entonces no hay un consenso como tal, ¿verdad? De decir, este autómata es único y se va a usar para todas las computadoras cuánticas. No existe ese consenso todavía. Pues estamos presenciando una evolución de una computadora y es muy interesante verla. Que por cierto, yo creo que en Guatemala, y lamentablemente ya nos estamos quedando atrás otra vez. Si nos quedamos atrás con las computadoras convencionales, ahorita estamos perdiendo una chance bien importante. ¿Por qué? Porque pues, y no solo nosotros, sino que a nivel guatemalteco no estamos incluyendo estos términos o estas enseñanzas a nuestros estudiantes. Pero bueno, no quiero entrar a eso. Bien, entonces, el ejemplo que tenemos acá es un ejemplo clásico que ustedes lo van a encontrar en muchos lados. Al final, mi objetivo no era hacer un nuevo ejemplo que no se entienda, no, es un ejemplo súper sencillo, muy, muy, muy sencillo, pero que es importante que nosotros lo veamos. Es de tan sencillo que es, pues, que se usa mucho para explicar. Entonces,
Vamos a ver cómo funciona un autómata cuántico que acepte este tipo de cadenas. Cadenas de, por ejemplo, algo así puede venir, pero que terminen con doble 1. Que siempre terminen con doble 1, ¿verdad? Ese es el objetivo, ¿verdad? Ahí se dan cuenta. Aquí vamos a diseñar vamos a ver cómo funciona un autómata cuando termina con doble 1. Y vamos a evaluar esta. Esta cadena de 101 no va a ser aceptada. ¿Por qué? Porque al final nosotros tenemos solo un 1, pero tenemos que tener 2 1, ¿verdad? 2 veces el número 1. Pero vamos a ver cómo el autómata cuántico nos va a decir que no es aceptada esa cadena. Vamos a tener dos estados iniciales. El primer estado, como les dije, como les mencionaba o les enseñaba anteriormente, el espacio de Hilbert, que tiene dos estados, ¿verdad? Se ven claros los dos estados. Ahora ya dándole nombre a nuestro estado Q0, vamos a tener 1 y 0. Al final esto es un espacio de Hilbert, pero pues matemáticamente ya no nos interesa cómo es, simplemente lo queremos ver como forma vectorial. El estado Q0 será nuestra transición y nuestro estado de inicio. Y el estado Q1 será el inverso. Tendremos 0, y 1. Y el estado Q1 será el estado de aceptación. Tal y como nosotros venimos viendo en los autómatas finitos deterministas con estados normales, ¿verdad? Solo que acá no van a estar modelados, por decirlo así, por medio de algo lineal, sino que aquí ya estamos hablando de algo vectorial, ¿sí? Tenemos dos estados. Bien. Entonces, proseguimos. Vamos a tener unas operaciones. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos en autómatas finitos, deterministas, de 1 me voy a 2 con X, por ejemplo, decimos, ¿verdad? Algo así. De 1 me voy a 2 y aquí hay una X, ¿verdad? Por ejemplo. Algo así, estoy colocando en el chat. Algo así, ¿verdad? De 1 me voy a 2 con X, ¿sí? De 2 me voy a 3 con Y, digamos. Y ya. Así son las transiciones, ¿verdad? De un autómata. Simplemente necesitamos saber con qué elemento del lenguaje me estoy moviendo. Pero en un autómata cuántico no solo es así. Las transiciones tienen operaciones, es decir, que para pasar del estado Q0 a Q1, voy a aplicar una operación, ¿verdad? Y yo le voy a definir para este caso, cuando sea 0, voy a operar con la matriz identidad. Recordemos como más o menos la matriz identidad, o recordemos nuestros cursos de mecánica, de álgebra lineal, que en este caso es la Inter 1. Más o menos algo así es, ¿verdad? Algo así es más o menos la matriz identidad, ¿verdad? Al final, recordemos, cuando operamos por algo identidad, pues va a dar el mismo resultado. Por ejemplo, 1 más 0, 0, 2 más 0, 2, 3 más 0, 3, y así sucesivamente. 0 es identidad de la suma. Mientras que en la multiplicación la identidad es el 1. Como estamos hablando de que en el mundo cuántico todo es vectorial matricial, estamos hablando de que la matriz identidad será esta que tenga la diagonal. Pero para 1, vamos a utilizar la compuerta NOT, o comúnmente se le conoce como CNOT, la Quantum NOT, ¿verdad? Al final es la compuerta cuántica de NOT, ¿verdad? Entonces, la compuerta cuántica de NOT es el inverso de la identidad. Bien, entonces, es decir, que cuando yo voy a hacer una transición, voy a operar por esa matriz. Entonces, veámoslo en funcionamiento. Empiezo en el estado Q0, ¿sí? Estoy aquí. Esto es
mi estado inicial, ¿verdad? Aquí tengo definido el estado 0 y aquí empiezo. Ya vamos a nosotros a dibujar un poco un grafo, cómo se ve. Se ve un poco diferente, pero creo que el concepto se va a entender. Entonces, acá tenemos la operación, perdón, aquí tenemos el estado inicial. Cuando viene 1, recordemos cuál es la cadena que estamos evaluando el 101. Es decir, el primer elemento a evaluar es el 1. Cuando viene 1, ¿qué dijimos? Que cuando viene 1 vamos a multiplicar la matriz o el estado, perdón, vamos a multiplicar el estado por este not cuántico, ¿verdad? Entonces, aquí está el not cuántico por el estado inicial. ¿Cuál era el estado inicial? 1, 0. Entonces, aquí está el not. Y tenemos el Q0. Not por Q0 me da 0, 1. ¿Quién es 0, 1? 0, 1 es Q1. Es decir, que de Q0 me voy a Q1 cuando viene 1, ¿verdad? Eso es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Ya leí el 1. Ya leí el 1, ¿verdad? Le damos siguiente. Ahora leo el 0. ¿Qué dije yo del 0? Cuando viene 0, lo voy a multiplicar por la matriz identidad, que la coloqué ahí en el chat, ¿verdad? ¿Cómo era la matriz identidad? La diagonal de unos. Cuando yo opero una matriz por la identidad o un vector por la identidad, me va a dar el mismo vector. Quiere decir que Q1 con 0 me da Q1, es decir, se queda en Q1. ¿Sí? Recuerden, Q1 es de aceptación. Bien, seguimos. Ya leímos, ahorita vamos leyendo 1 y 0. ¿Verdad? Perfecto. Seguimos nosotros evaluando. Proseguimos o le damos siguiente. Vamos a leer el 1. ¿Verdad? Estamos leyendo 1, 0, 1. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dijimos cuando lee el 1? Lo operamos por el not, ¿verdad? Tenemos aquí el not. Entonces, operamos esto por el not y nos va a dar 1, 0. ¿Quién es 1, 0? Regresemos a nuestro estado cuántico. 1, 0 es Q0. ¿Sí? Es Q0 y decimos que de Q1, cuando viene 1, se va a Q0. ¿Sí? Entonces estoy leyendo 1, 0, 1. ¿Ya llegó al final de la cadena? Sí, ya llegó al final de la cadena. ¿Pero Q0 es de aceptación o no? No, no es de aceptación. La cadena fue rechazada por el autómata cuántico, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia con un autómata normal? La diferencia es que con un autómata normal, nosotros aquí, en este caso, tenemos que operar por medio de, en este caso, matrices ya calculadas. En este caso, estamos para 0 la identidad y para 1 una not, ¿verdad? Que es al revés. Entonces, nosotros estamos observando que aquí fue rechazado, pero ¿qué pasaría si la cadena fuera esta? 1, 0, 1, 1, ¿verdad? Recordemos que la premisa era que terminara en 1, 1. Otra vez, empezamos en el estado Q0. Q0 es 1, 0. Operamos, o se lee el 1, perdón, como viene el 1, operamos por la inversa o por la not. Hacemos la operación de not, operamos el estado inicial y nos queda 0, 1. ¿Quién era 0, 1? Q1. Es decir, tenemos del estado Q0
al estado Q1 con 1, ¿verdad? Listo. Leemos el 0. ¿Qué dijimos que tenemos que hacer con 0? Operamos por la identidad. Es decir, que cuando algo opera por la identidad, se queda igual. Traduciéndolo de Q1 con 1, perdón, con 0, perdón, con 0 se va a Q1. ¿Sí? Bien. Leemos el 1. ¿Qué dijimos con el 1? Operamos por el NOT. Operamos por NOT. Entonces acá tenemos el estado en el que estamos y eso nos da 1, 0. ¿Quién es 1, 0? Q0. Es decir, que de Q1 con 1 me voy a Q0. Con 1. ¿Sí? Y aquí era donde nosotros, aquí llevamos 1, 0, 1. 0 no es de aceptación, es decir, a este punto todavía la cadena no ha sido aceptada, pero ojo, no ha terminado. Entonces, volvemos a leer el último dígito, o el último, perdón, el último carácter. ¿Quién es el último carácter? 1. ¿Qué tengo que hacer cuando viene 1? Operar por el NOT. Hago la operación con NOT por medio contra Q0. Esto me va a dar el inverso. Y esto es Q1. Es decir, Q0 con 1 se va a Q1 con 1. Aquí ya leí 1, 0, 0, perdón, 1, 1, 1, ¿verdad? 1, 1, 1, terminó con el doble 1 y es aceptado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Q1 era el estado de aceptación. Entonces pudimos observar más o menos cómo funciona. Retroalimentemos un poco qué estamos haciendo. Voy a borrar acá y quiero que recapitulemos esto y ir cerrando esta sesión. Bueno, me quiero quedar con esta operación que llegó al estado de aceptación cuántico. Bien, ¿dónde yo puedo ver la mecánica cuántica aquí aplicada a este autómata? Bueno, donde yo la puedo observar, aquí está el espacio de Hilbert, en este estado. Son estados duales, ¿sí? Ahí está el espacio de Hilbert. Esta operación es la que podríamos mencionar nosotros como superposición, ¿sí? Aquí está mezclada con la medición, ¿verdad? Al final, nosotros vamos a saber que la superposición va a llegar a un fin, ¿verdad? ¿Y cómo podemos saber qué fin? Midiéndolo, ¿verdad? Entonces acá podemos ver superposición y la medición, que al final eso lo platicamos con las bases, ¿verdad? Entonces, esta cadena fue aceptada. Como les digo, es un ejemplo súper sencillo, muy, muy sencillo, pero nos sirve bastante para ejemplificar cómo se ve un autómata cuántico, cómo funciona. Yo lo que quiero en este momento es dibujarles a ustedes el grafo, porque pues podemos tener ahí una representación a nivel de grafo, en el cual podemos observar más o menos cómo se va a ir comportando. Entonces, ya para cerrar, cómo se comporta, cómo se visualiza. Bien, entonces vamos a tener un estado Q0, ¿sí? Y Q0 se va a ir a Q1 cuando, ¿cómo? Aquí lo que dijimos, con 1, ¿sí? Se va a ir con la operación, en este caso
de la matriz anterior, ¿verdad? En este caso es la identidad, lo voy a definir como con el estado, con el estado contra o por el not, ¿verdad? Entonces voy a estar operando y ahí me voy para Q1. De Q0, perdón, Q1 es de aceptación. De Q0 se va a ir a Q0. ¿Con quién? De Q0 se va a ir a Q0 con la operación, en este caso con el 0. ¿Por qué? Porque el 0 va a estar multiplicando por la identidad. Es decir, aquí vamos a tener la identidad. Algo así, por la identidad. Algo así. ¿Verdad? Está muy grande esto. Aquí. Algo así. Mientras que acá también vamos a tener lo mismo. Vamos a tener con 0, también va a regresar al estado identidad por la identidad. ¿Verdad? Entonces, así es como esto se va a ir comportando, más o menos. Y por cierto, me hace falta esta transición. ¿Verdad? Va a ser la misma. Entonces, así se va a ver, si se vería, por decirlo así, un autómata si lo quisiéramos graficar. Obviamente, mientras más grande va a ser más complejo. Este es muy sencillo, no asegura tampoco que acepte todo o modele todas las posibles cadenas, pero para este ejemplo sí nos fue funcional. Al final no quería venir y decirles toda la teoría y cómo se armó esto, al final es muy complejo, ¿verdad? Por eso les decía al inicio, cuando uno piensa que sabe cuántica, se da cuenta que no sabe cuántica. Es muy complejo, pero nosotros podemos observar que aquí ya podemos estar utilizando los principios de la mecánica cuántica, que los cuales no eran más que el de superposición, el de medición, los estados duales en un espacio de Hilbert, ¿verdad? Entonces, recapitulando, y me quiero centrar en esto, el autómata cuántico va a medir estados cuánticos. Se va a basar en estados cuánticos, que son duales por medio de un espacio de Hilbert. ¿Qué más? Va a haber una superposición al final, no sé si es 1 o 0, no se sabe. Para eso debe existir un proceso de medición en el cual va a venir y va a desembocar, por decirlo así, en el colapso, es la terminología, colapsa en un estado al final, ¿verdad? No, esto no es 0 ni 1 eternamente, ¿verdad? Va a ser 1 o 0. En algún punto se va a convertir en eso, ¿verdad? Ahora bien, yo les digo, y quiero que nos quedemos con eso. ¿Valió la pena hacer todo esto? Que 0, 1, 0 por la matriz nos va a dar Q1, después por la identidad nos da Q1 nuevamente, luego por la NOT inversa o el inverso de la identidad nos da Q0, al final para decir que el 101 no era aceptado. ¿Valió la pena? Lo dudo. O sea, es tanta cosa, y esto que solo estamos viendo nosotros en este punto, cómo se hace, por decirlo así, cómo lee, ¿verdad? La computación cuántica o la computadora cuántica, o cómo lo lee. No pasamos el proceso para llegar a estas matrices y estas operaciones. Entonces, nuevamente hago la pregunta, ¿valió la pena? Y ahí es donde quiero dejar este tema. Por el tema de tiempo ya no vamos a entrar a aplicaciones, no vamos a hablar tanto, vamos a ir de una vez directo a preguntas o alguien tiene alguna duda, pero sí les quiero dejar esto a ustedes en la mente. ¿Valió la pena hacer todo esto solo para decir que el 101 es aceptado? O no, o rechazado, perdón. Eso, con un autómata finito determinista, sale en dos estados tranquilamente sin estar haciendo tanta cosa. Entonces aquí es donde abro el debate. La computadora cuántica o la computación cuántica no viene a suplantar la computación normal.
viene a complementarla o viene a hacer otros fines, ¿verdad? Por ejemplo, no lo sé, tal vez una serie de Fibonacci, la computación cuántica no lo va a tomar no lo va a hacer tan rápido que una computación normal. Pero ustedes le ponen un algoritmo de Grover. Hay dos algoritmos bien interesantes que sería interesante que ustedes lo vean. Es el de Grover y el de Shor. Por ejemplo, un algoritmo de Grover o de Shor, una computadora normal no lo puede hacer, pero una computadora cuántica sí, ¿verdad? Entonces, al final, los dos mundos se van a tener que convivir y compartir al mismo tiempo. Uno no va a suplantar el otro. O sea, no creamos que nosotros vamos a tener sesiones de Meet en una computadora cuántica. Lo dudo bastante. O sea, su fin va a ser otro. Tal vez aquí a muchos años, tal vez, no lo sé. No, sinceramente no lo sé. Lo veo muy nubloso eso que venga a suplantar. Entonces, cuando ustedes escuchen que va a haber, por ejemplo, que la computadora normal, convencional, va a dejar de existir, de funcionar o como quieran llamarle, ustedes ya vayan sabiendo que les están diciendo una mentira. O que les digan, corramos, o este algoritmo en una computadora cuántica va a funcionar súper rápido, va a ser más inteligente. No se sabe. Va a funcionar diferente, eso sí se puede decir, funcionar diferente. Puede ser más rápido, sí, puede ser, así como puede ser más lento. Entonces, aquí podemos observar tanta cosa que se hizo para aceptar un 1, 0, 1, 1, ¿verdad? Tanta operación que hace, al final es tanto que si bien es cierto, la computadora cuántica no es que ellos tengan que hacer un vector ni nada, al final es su propia naturaleza, pero sí va a ser mayor poder de procesamiento, ¿verdad? Entonces, ¿por qué existe esto? Pero al final, ¿por qué existe? Porque la computadora cuántica habla un idioma, habla un lenguaje, y tenemos que tener herramientas para poder interpretar ese lenguaje, para poder traducir ese lenguaje, para poder entenderlo, ¿verdad? Por eso existe, pero su fin va a ser para los términos cuánticos. Para aceptar un 1, 0, 1, 1, para eso mejor sigamos trabajando nuestros autómatas finitos deterministas que son súper rápidos. Para eso sigamos haciendo nuestros autómatas por medio del método del árbol, que es uno de los métodos más óptimos, ¿verdad? Porque para aceptar eso, ¿para qué una computadora cuántica? Ellos van a hablar su propio lenguaje y serán sus propios fines. Así como en este pequeño ejercicio vimos todos los cálculos que se hacía al final, como les digo, solo para aceptar, ¿verdad? Entonces, ya no quiero tardarme tanto, porque pues ya se nos acabó el tiempo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún cuestionamiento, alguna duda, algún temita que quiera que lo conversemos de manera rápida, tal vez algunos, si muchos, 5 minutos, para ir finalizando. Puede poner en el chat si no quiere aperturar su micrófono. Yo creo que me fui por un lado que no recomiendo. Me fui de manera autodidacta. En verdad, en algún punto me interesó mucho y pues algo que a mí me gusta es estudiar. ¿Verdad? Estudié mi ingeniería, seguí estudiando maestría y así sucesivamente hasta el último grado, que es el doctorado. Y bueno, ahí entre las redes de investigación, pues caí en la red de investigación de computación cuántica en Taiwán. Entonces, pues me dijeron, mira, te pones las pilas, ¿va? O no va a salir tu tema de investigación que quieres hacer. Entonces, ha sido autodidacta. Sinceramente, nunca he leído algo, por decirlo así, como mencionaste, un libro. Y hay un libro, por cierto, bien interesante para escribir en lenguajes cuánticos, que es Qiskit. Se lo voy a pasar a Luisa, el libro, y Luisa, me haces favor de compartírselo a ellos, ¿verdad? Por favor, para que ustedes vean cómo más o menos es. Bien, entonces ahí es donde yo les decía a Miguel, aquí estamos perdiendo una batalla, ¿verdad? Y no nos hemos dado cuenta. Que aquí no estamos introduciendo ya temas ya formales, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, un libro, un programa de curso y cosas así, ¿verdad? No solo aquí local, sino que incluso, si no es local acá
en nuestra amada universidad, imagínense cómo están las demás, ¿verdad? Bien. Sí, tienen diferentes procesadores. Recordemos que el procesador convencional está basado en ceros y unos, ¿verdad? Eso lo van a ver ustedes en Orga y en Arqui 1, también en compiladores 2. Van a ver que el procesador al final es maneja todos los registros por medio de un gran arreglo de unos y ceros. La computadora cuántica no es unos y ceros, se basa en el espacio de Hilbert. Por ejemplo, aquí vimos el estado mínimo de una computadora cuántica es este. Entonces, ya no es de por sí con unos y ceros, ¿verdad? Entonces, sí hay una amplia diferencia, ¿verdad? ¿Cómo se puede intercambiar? Bien, al final los canales recordemos que la computadora cuántica está evolucionando o está revolucionando con su forma de pensar, por decirlo internamente. Pero, por ejemplo, para reproducir un sonido o para desplegar algo, siempre van a existir los canales convencionales. Por ejemplo, un canal de red, por ejemplo, una fibra óptica, o un protocolo HTTPS, cosas así, esos seguirán siendo similares, seguirán siendo los mismos. Pero hay conceptos que son importantes, que por premura del tiempo no nos da tiempo de verlos, pero quiero que ustedes se centren o lo investiguen por su cuenta, este término. ¿Sí? Céntrese en ese término que les dejé, ¿qué es la criptografía postcuántica? Al final, la criptografía postcuántica se centra en cómo se va a convivir los dos ambientes criptográficos, tanto en el convencional como el cuántico. ¿Por qué? Porque en sí el problema no va a ser el intercambio, en sí va a ser que la computación cuántica puede leer a través de los algoritmos cifrados convencionales. Entonces se deduce que el canal de comunicación no va a cambiar, ¿verdad? Bien. Eso es lo que estamos viendo. Grover es uno de los, es el malo, es el antihéroe de esta película, porque el algoritmo de Grover es el que menciona que va a poder, teóricamente, no es que va a poder, es que puede quebrar algoritmos de clave pública y clave privada, con lo cual está basado el Bitcoin y todas las criptomonedas, los algoritmos de cifrado de clave pública privada. Uno de ellos, por ejemplo, es RSA. El otro es, por ejemplo, otro que es de ESC, que es curvas elípticas. Esos algoritmos están basados en operaciones de números primos y una gran rama matemática. Entonces, el algoritmo de Grover ha quebrado esos algoritmos en los cuales se basa los de clave pública y privada. Y ahí es donde, como mencionaba la pregunta anterior, se deduce que los canales de comunicación no van a cambiar. Lo que va a cambiar es cómo protegernos. Y ahí es donde entra la criptografía postcuántica. Que como les digo, al final son tantos conceptos que hay que estudiar, son tantos conceptos que habrían que existir estos espacios para venir y que pues un profesional o alguien pues pueda irles pasando a ustedes que son más jóvenes las estafetas de esto, ¿verdad? Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Inquietud? Y si no, pues 5 minutos correctos, ¿verdad? Muchas gracias. Voy a encender mi cámara, que creo que era mi cámara la que estaba consumiendo bastantes recursos. Entonces, muchas gracias por la atención. Sinceramente es un tema que en lo personal a mí me apasiona. También es otro tema que me apasiona, es dar clases y poder platicar de esto. Así que, pues bueno, cualquier tema que ustedes necesiten platicar en algún momento, pues con mucho gusto les voy a dejar mi correo para que pues podamos platicar, ¿verdad? Esto es todo. Me pueden encontrar a mí en el curso de compiladores 1 en el siguiente semestre, así que pues por cualquier cosa, ¿verdad? Y pues me quedo con el pendiente de enviarles el libro que les había dicho. Les voy a enviar se lo voy a enviar a Luisa y Luisa se los va a compartir a ustedes. Eso sería de mi parte y muchas gracias por la atención. Y Luisa, te regreso el control de la llamada. Gracias, ingeniero. Le agradezco nuevamente por haber
aceptado por segundo semestre consecutivo impartir esta conferencia. La verdad espero que a los compañeros les haya quedado la espinita de la computación cuántica, que la verdad es que hay muchísimo que aprender al respecto. Y pues a pesar de los inconvenientes, siento que fue de mucho provecho el espacio, así que muchas gracias, ingeniero, y gracias, compañeros, por su asistencia. Muchas gracias y que estén bien, que tengan una buena noche. Feliz noche.